Talento diverso es el tema que nos va a concentrar en este encuentro. Y en nombre de APDEZ es un placer recibirles a todos ustedes, donde en un encuentro en el que vamos a analizar con detalle cómo el talento diverso de personas con discapacidad pueden aportar a las organizaciones y contribuir de manera diferencial y estratégica al crecimiento de todas nuestras compañías. Antes de iniciar el encuentro y dar paso pues, a los magníficos expertos y ponentes que hoy nos acompañan, quiero agradecer de una manera muy especial pues, a la Fundación 11 Inserta pues, el apoyo y su compromiso. Y en dos líneas. Una, porque, por una parte, por la indudable labor y trabajo que vienen realizando desde hace ya más de 30 años por la cooperación y la inclusión social de personas con discapacidad. Y, en segundo lugar, bueno, pues por la celebración de este encuentro. Yo creo que es un encuentro en el que APD se siente profundamente implicado y que realmente comparte, porque muchos de los valores y de las acciones que realiza la Fundación 11 y Inserta, pues la verdad es que están dentro de nuestros principios. Y tenemos un gran trabajo por delante, un gran trabajo porque, como todos ustedes saben, en España estamos a la cola de la integración laboral de personas con discapacidad, lo que desgraciadamente todos sabemos que tiene un impacto muy negativo en la competitividad de nuestras empresas y del compromiso como país. Pues más allá de esa competitividad, yo creo que en estos momentos que estamos viviendo es mucho más importante pues, contar con estos colectivos que nos dan ejemplo y que son ejemplo de esa resiliencia y superación, personas acostumbradas a adaptarse a situaciones, entornos adversos que hoy más que nunca son necesarios tener en cuenta y que en estos tiempos de incertidumbre pues son para nosotros una referencia y una inspiración. En España, según los últimos datos del INI, existen 2 millones de personas en edad de trabajar con algún tipo de discapacidad. Y aunque el ritmo de contrataciones de estos colectivos, gracias a organizaciones como las que hoy aquí nos acompañan, pues todavía queda mucho trabajo por delante y tenemos muchas barreras que derribar. Pero para que este colectivo alcance puestos de responsabilidad, es preciso que empresas como las que hoy nos acompañan se impliquen e incorporen esta visión a sus planes estratégicos y a todo lo impregne en todas las acciones y medidas de sus compañías. Esta es la razón por la que las empresas deben de avanzar en integrar modelos de incorporación que corrijan estas limitaciones para que las personas con discapacidad formen parte de los equipos que desarrollen la competitividad de las empresas. Necesitamos empresas que integren en sus modelos de liderazgo acciones y medidas que eviten desde sesgos en los procesos de contratación, adaptaciones de los puestos de trabajo y de sus trabajadores y de sus instalaciones, en definitiva, que integren en ese liderazgo una mejor cultura y una conciencia colectiva sobre estas temáticas. Necesitamos líderes como los que hoy nos acompañan que favorezcan la integración y, desde luego, que apuesten por la formación y el desarrollo profesional de estos colectivos. Sobre todo esto no voy a hablar yo, sobre todo esto van a hablar realmente no solo aquellos que saben, sino aquellos que creen, aquellas personas que creen en que realmente la competitividad de nuestras organizaciones y la competitividad de la empresa española solo pasa por incorporar el talento más diverso. Yo simplemente creo que hoy tenemos una oportunidad de visibilizar lo que realmente la labor de todas esas empresas que están integrando y cómo sus compañías, grandes compañías, Xerox, Pelayo, Fundación 11, están haciendo grandes esfuerzos y grandes modelos de integración que son ejemplos para todos nosotros y para todos vosotros que nos acompañáis. Yo creo que esta jornada puede ser un elemento clave para aportaros un grano de arena a la hora de la incorporación
laboral de personas con un talento diverso, que creo que tienen mucho que aportar. No quisiera extenderme más, simplemente reiterar el agradecimiento y el agradecimiento muy especial a la persona que va a tomar ahora la palabra, a Mar Medeiros, directora de áreas Alianzas Estratégicas RST de Inserta Empleo, por su implicación, por su compromiso y como ejemplo de mujer que lidera esta área y estos sectores, que gracias a ello pues esperemos que la población con discapacidad vaya incorporándose con normalidad al mundo laboral. Sin más, Mar, es tu turno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Loreto. Gracias a APD y gracias a las más de 300 personas que hoy nos acompañan en esta jornada. Como decía Loreto, vamos a hablar de competitividad. Vamos a hablar de cuál es el rol del talento diverso para afrontar los retos y desafíos que nos depara este contexto COVID. Para ello, tenemos el honor de contar, junto con esas más de 300 empresas que nos acompañan, que se han registrado en esta jornada, tenemos el honor de contar hoy en este panel con José Boada, que es presidente de Pelayo, es presidente de ICEA y es también consejero del Consorcio de Compensación de Seguros, además de miembro del Comité Ejecutivo de UNESPA, entre otros muchos cargos. Bienvenido, José, buenos días. Hola, Mar. Muchas gracias y buenos días. Contamos también con Paloma Beamonte. Paloma es presidenta de Xerox para todo el sur de Europa, además de directora general de Xerox en España, vicepresidenta ejecutiva del Club de Excelencia en Gestión y, entre otros cargos, ostenta también la presidencia del Comité de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio Americana. Bienvenida, Paloma. Muy buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias. Contamos también con Alberto Durán. Alberto es vicepresidente, primero ejecutivo de Fundación 11, es también vicepresidente de la Asociación Española de Fundaciones y secretario general del CERMI, entre otros muchos cargos. Bienvenido, Alberto. Tenemos que desactivar el mute. Alberto, disculpa. Estas son las cosas del directo para que se vea que es verdad. Buenos días, Mari, buenos días a todos. Pues como decíamos, el COVID ha marcado sin lugar a dudas un cambio de época. Igual que los historiadores se referían a antes de Cristo y después de Cristo, creo que nos vamos a referir de futuro a antes del COVID y después del COVID. Porque sin lugar a dudas, antes del COVID, como bien decía Loreto en la inauguración, la diversidad estaba en agenda. Pero no como una cuestión de justicia social, sino como una cuestión sobre todo de competitividad. En esa búsqueda imprescindible de talento, de clientes, en un contexto marcado por las 3 T's, por el talento, la tecnología y la transformación. El reto, sin embargo, seguía estando en cómo implementar esa diversidad. Por ello, desde Fundación 11 y el Fondo Social Europeo se creó el Foro Inserta Responsable, muy en línea con el ODS 17, que nos urge a trabajar en alianzas estratégicas, a trabajar todos juntos. El Foro Inserta Responsable se creó para ayudar a las empresas, a las más de 100 empresas y entidades que componen este Foro Inserta, para facilitarles prácticas, herramientas, experiencias y para acompañarles en este camino para la incorporación de este talento diverso. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen en el panel dos presidentes de 2 compañías que representan a las más de 100 que componen este Foro Inserta y que tienen además la gran generosidad de compartir con nosotros sus experiencias y todas sus recomendaciones. Pero en todo esto llegó el COVID y en la época después del COVID nos debatimos diariamente en un escenario con muchísima incertidumbre, en un entorno denominado VUCA, hiperVUCA, y en donde el eterno dilema, el dilema diario, nos decían los presidentes en el previo, es esa tremenda decisión de si ante el COVID se debe de hibernar, se debe de procurar esa reconstrucción o se debe de procurar esa transformación. El eterno debate entre si ahora vamos más hacia los ODS o estamos viviendo un momento de emergencia que nos lleva casi a la supervivencia, al SOS. Por ello, vamos a debatir
con ellos, con los presidentes, cuál es este rol de la diversidad en este contexto COVID. Y iniciamos con José Boada. José Pelayo tiene unos ratios de diversidad muy elevados, tanto a nivel global como a nivel dirección, a nivel consejo de administración. De alguna manera, en la parte práctica, esta diversidad está siendo un factor clave para abordar los retos y desafíos del contexto COVID. ¿Y cómo enfrentáis desde Pelayo este dilema entre hibernar, reconstruir o transformar? Gracias, Mar. Lo primero, felicitaros y agradeceros, ¿no?, que nos hayáis invitado a la Fundación 11 y a la PD a participar en esta jornada, que la verdad es que me parece francamente importante. Bueno, nosotros es verdad que nos enfrentamos a una situación, como todos los sectores y como todas las empresas, muy compleja, muy difícil, pero precisamente por eso lo que hay que intentar es ver qué fortalezas tiene nuestro grupo para apoyarnos en ellas y dentro de esas fortalezas pues que sirva de palanca para poder salir de esta situación. Y uno de los temas que siempre hemos llevado en nuestro ADN es la diversidad. Nosotros hemos creído siempre en ella y precisamente ahora lo que no vamos a hacer es dejar de apoyarnos en esa fortaleza. Por ejemplo, en estos días, en todos estos meses, pues uno de los temas que acabamos de hacer ahora hace unas semanas ha sido renovar los certificados AENOR de accesibilidad, cuando tenemos a muchísima gente teletrabajando y tal, pero bueno, porque creemos en ello. Es decir, que por tanto, algo que siempre nos ha ido bien, que siempre hemos pensado que era uno de los valores, pues lo que no vamos a hacer es dejar de apoyarnos en ello. Nosotros, desde luego, vemos que hay que intentar, por un lado, efectivamente, reconstruir, salir de esta situación, pero por otro lado, desde luego, hay que estar pensando en el futuro, que es mucho más importante. Es decir, hay que estar viendo cuál va a ser la empresa de futuro, qué se nos va a pedir. Y lo que vemos es que la sociedad cada vez demanda pues, sociedades o empresas más humanas, más preocupadas por el entorno, más preocupadas por el apoyo a la propia sociedad, más sostenibles. Y en eso estamos trabajando, es decir, lo que queremos es pues, que nuestra empresa busque esos valores, tenga ese propósito de adelantarse y no solamente estar pensando cómo salimos, sino bueno, cómo aprovechamos también oportunidades que vamos a tener. Y desde luego, al final, lo que está claro es que si buscamos esa empresa que sea más social y que esa empresa que sea más apreciada por la sociedad, pues tenemos que ver que la sociedad es tremendamente diversa. Es decir, y por tanto, nosotros también tenemos que dar servicio y tenemos que dar respuesta pues, a todos esos grupos. Y cuando hablo de diversidad, pues lo hablo en el tema de la discapacidad, en el tema de la edad, en el tema del sexo, en el tema de la nacionalidad. Es decir, yo creo que todo eso al final lo que hace es que nos va a ayudar, desde luego, a nuestra estrategia de futuro. Paloma, en vuestro caso, en el caso de Xerox, desde vuestra experiencia como presidenta en 4 países diferentes, pero tremendamente impactados por el COVID, todos ellos, ¿cómo está afectando positivamente esta diversidad a la hora de afrontar estos retos de contexto COVID? Y dentro de este estado de emergencia permanente, ¿es posible combinar estas medidas que permitan afrontar esta reconstrucción también inclusiva, con la necesaria transformación? Bueno, como tú bien dices, en mis países efectivamente somos los más afectados por esta situación de COVID. Evidentemente, bueno, pues hay una primera fase de emergencia, de adaptarte a la realidad inmediata y de cambiar tus formas de trabajar. Y luego hay una segunda fase de transformarte, ¿no? Y yo a mi equipo le pongo un ejemplo, ¿no? Esto, tú hablabas antes de hibernar o de transformarse, ¿no? Yo decía, mira, esto va a ser como el Capitán América, como hibernemos, nos vamos a despertar en un mundo totalmente distinto en el que estábamos, ¿no? Y realmente los héroes para mí de la adaptación a un mundo distinto de forma implícita a su situación es la gente con discapacidad. Nosotros tenemos grandes ejemplos en la compañía de gente que hemos insertado en la compañía, que hemos trabajado con Inserta para que se incorporen a nuestra compañía y que con sus discapacidades se están adaptando a situaciones
que de origen no están diseñadas para sus capacidades distintas. A mí más que discapacidad me gusta hablar de capacidades distintas. Entonces vivimos en un mundo muy estandarizado, o vivíamos en un mundo muy estandarizado, donde había una serie de comportamientos que todo el mundo seguía, y en esos comportamientos no nos damos cuenta de la cantidad de barreras que la gente que tiene capacidades distintas se tiene que enfrentar. Y esta continua adaptación desde que han nacido, porque bueno, sobre todo en aquellas capacidades distintas que son de nacimiento, pues desde su infancia hasta su adolescencia y, por supuesto, en su incorporación al mundo laboral, tienen que adaptarse a un mundo muy distinto, con lo cual, bueno, pues como nos hablaba nuestra moderadora, pues lo que es la resiliencia y ese afán de superación es continuo, se tienen que estar adaptando a muchas situaciones. Yo tengo, bueno, pues 2 grandes ejemplos de 2 héroes, de 2 capitanes América que incorporamos con Inserta. Bueno, uno de ellos, Dimas Chávez, bueno, pues ha recibido la mejor puntuación en nuestra encuesta a clientes por sus palabras textuales, y repito, leo las palabras del cliente que nos contestó en la encuesta. Nos hablaba de dedicación, capacidad de trabajo, superación y proponer cosas para mejorar el proceso. Esto eran las palabras textuales de nuestro cliente Lili cuando valoraba a Dimas, con un operador con discapacidad auditiva. Y luego tenemos a Daniel Enrique Biblioni, que tiene una discapacidad visual severa, ¿no? Tiene un 30% de visión en cada ojo, que se incorporó como operador de impresión en nuestro cliente SADE. Y bueno, de hecho, con unos nuevos equipos que instalamos con una pantalla, él desarrolló unas apps para adaptar nuestros equipos a las necesidades de SADE. Y de hecho, además, mientras estaba con nosotros trabajando en SADE, hizo un máster de emprendedores con discapacidad, y bueno, y ha hecho una startup. De hecho, ahora nos ha abandonado, que estamos muy tristes, porque ha hecho una startup tecnológica efectivamente para adaptar este mundo demasiado estándar a la diversidad, como bien decía José, no solo de capacidades distintas, sino otros muchos tipos de diversidad. Pero la verdad, yo creo que el mejor ejemplo es estar con ellos y ver todas las cosas que hacen para adaptarse. Y cuando todo este tema del COVID pase, yo estoy convencida que el mundo no va a ser igual, y que vamos a tener que transformarnos todos. Y cuando digo todos, digo todos, no solo una parte de la sociedad. Alberto, después de oír las interesantísimas reflexiones de ambos presidentes, ya no hay lugar a la duda de la necesidad de la reconstrucción y de la transformación inclusiva. Pero muchas empresas estarán pensando pues que esto es muy complejo en el estado de emergencia actual. ¿Qué les dirías desde Fundación 11 a estas empresas? Bueno, lo primero, me acerco así porque precisamente hablando de la accesibilidad tengo que saber si tengo puesto el mute o no, y yo desde donde estoy no veo si tengo puesto el mute, o sea que me acerco por ello, no porque tal. Bueno, lo primero, decir que tanto Paloma como José Boada son gente muy comprometida, que creen en esto a fe ciega, y no creen por la Fundación 11, creen porque ellos mismos han tenido experiencias personales que yo creo que es como la gente se convierte, ¿no? La gente se convierte porque vive la realidad de cerca, ¿no? Y porque es capaz de prescindir de prejuicios y de entender que las personas con discapacidad efectivamente necesitan tener también un recorrido personal o vital que no debe verse, se puede ver condicionado en parte por la discapacidad, pero no se puede ver determinado por la discapacidad. ¿Qué le diga a las empresas? Bueno, primero, hombre, evidentemente, en situaciones como estas, uno tiene que atender los fundamentales básicos para poder estar vivo mañana, ¿no? Si uno tiene la tesorería abandonada y se quiere dedicar a esto de la accesibilidad o esto de tal, pues mal hará, ¿no? Porque lo que tiene que saber es primero si va a aguantar estos meses, ¿no? de apretón, ¿no? Por lo tanto, tiene que revisar sus posiciones bancarias, tiene que revisar sus cuentas de cobro, tiene que revisar todo esto, ¿no? Pero eso hay que hacerlo siempre, ¿no? Lo que sería malo es solo hacer esto, ¿no? Si esto lo pasas, si vas a poder estar vivo pasado mañana, porque si no, no tiene sentido estar hablando de otras cosas, pues lo que tiene sentido es saber que la sociedad se preocupa mucho, cada vez más mira a su alrededor quién está comprometido y quién no, y lo hace no solamente con las administraciones, sino también con las empresas. La sociedad, bueno, y el propio legislador, ¿no?
y los propios organismos reguladores, ¿no? han pedido a las empresas que tengan un papel mucho más activo en la conexión y en la atención a los grupos de interés, y los grupos de interés no son solamente los accionistas, no solamente son los trabajadores, sino que también son aquellos colectivos que en la sociedad tienen una representación minoritaria, ¿no? Pero no pequeña, ¿no? Y por lo tanto ahí entra el cliente con discapacidad, el trabajador con discapacidad, el accionista también con discapacidad, y la población pues está pendiente de esto, ¿no? Y más en momentos como el actual, pues si queréis, la sociedad, ayer veíamos alguna encuesta de la opinión de los ciudadanos ante determinadas instituciones en estos momentos de pandemia, ¿no? Y cómo hay quien sube y hay quien baja, ¿no? Pues evidentemente nosotros tenemos la percepción muy directa y creo que muy buena, y así nos lo ha venido a responder la gente acudiendo otra vez a nosotros, de que en estos momentos nos jugamos mucho, ¿no? Nos jugamos mucho diciéndole a la gente estamos aquí, ¿no? Estamos aquí por si algún día nos necesitas, porque seguramente ahora incluso seremos más necesarios que nunca, ¿no? Por lo tanto, creo que las empresas harán muy bien, ya digo, si creen que van a estar vivos pasado mañana, son una empresa normal en funcionamiento, que ha atendido los fundamentales de supervivencia de 2 o 3 días o de 2 o 3 meses, lo que sí hará bien, no solamente, como decía antes José, no solamente empezar, sino continuar y redoblar los esfuerzos en las políticas que haya iniciado ya en tiempos en temas de gestión de diversidad, de responsabilidad social, de sostenibilidad, etc. José, en esta línea te referías en tu intervención a que las personas debían de estar en el centro, que de alguna manera necesitábamos empresas más humanas. Esto lo seguimos oyendo de forma reiterada, pero en contexto COVID muchas veces estas urgencias que comentábamos a veces está desplazando de lugar este foco en la persona, este foco en el humanismo y desde luego este foco en el talento diverso. Hablaba también Paloma de determinadas competencias que además están siendo muy destacadas en estudios de referencia como el EPIC, el estudio de posiciones y competencias más demandadas, o cuando alerta sobre cuáles son las competencias que van a necesitar las empresas y hablan pues de compromiso, de capacidad de reinventarse, de afán de superación. En el recorrido de Pelayo, en tu experiencia, un poco como miembro de este foro Inserta, ¿este talento con discapacidad que habéis incorporado de alguna manera está haciendo que podáis enfrentar estos múltiples retos muy complejos de la era COVID? ¿Y algún ejemplo concreto que nos pudieras ilustrar o qué competencias crees que son necesarias para ese talento en este contexto tan complejo? Sí, Mar, cuando hablabas de una empresa más humana, ya no solo porque lo sea o no, sino simplemente porque realmente dices lo más importante, por lo menos en nuestra empresa, son las personas. Es que es lo único que tenemos y, por tanto, lo que hay que hacer es buscar a los mejores, al mejor talento, al más preparado, al que tenga más ganas, más flexible, con más optimismo, con más capacidad de aguante. Y bueno, eso al final hay que buscarlo pues en todo el contexto de la sociedad. Y si la persona más capaz es una persona que tiene algún tipo de discapacidad, o si la persona más capaz es una mujer, o si es una persona de una raza determinada, pues hay que coger a los mejores. Es decir, y por tanto, nosotros eso es lo que hacemos. Es decir, es basarnos en las mejores personas y apoyarnos en ellas y ser capaces, además de decir, oye, tenemos que salir adelante como sea, pero tenemos que salir adelante, pues eso, con los mejores que tenemos y los tenemos en esa diversidad. Mira, algunos ejemplos, me preguntabas. Empezando por el Consejo de Administración, una consejera nuestra, que es una mujer fantástica, fabulosa, es tetraplégica y había que ver la capacidad que tiene de dirigir una organización de un montón de personas, hace un montón de viajes, da un montón de cursos, incentiva a un montón de gente. Es decir, bueno, es impresionante. Es decir, a los demás nos deja que dice, bueno, si esta mujer es capaz de hacer lo que hace, pues, ¿cómo no vamos a hacer los demás? ¿No? Pero hay más, no sé, tenemos muchos ejemplos. Dices, otra persona del Contact Center que tuvo una hepatitis muy grave y que le han quedado secuelas importantes. Esta persona prácticamente todos los meses, ella está en la parte de ventas, pues todos los meses en los premios de los mejores vendedores, casi todos los meses está él. Es decir, con lo cual, dices, es una persona que le mete un entusiasmo, unas ganas, un optimismo que dices, bueno, pues ahí está. O hace poco, pues otra persona que también perdió la visión o prácticamente la ha perdido
en un grado importante y que está también dentro de la gestión, pues esta es otra de las personas que realmente más acuerdos comerciales está haciendo, más desarrollo de mercados está llevando, y eso implica estar continuamente con otros grupos, con otras empresas externas, y ha sido capaz, pues lo mismo, de demostrar que esa problemática no solamente no le ha impedido eso, sino que yo creo que todavía ha sido un acicate para demostrarse al mismo y a toda la organización que tiene unas capacidades inmensas, ¿no? Y la verdad es que todo eso yo creo que es un ejemplo buenísimo para la organización y para momentos difíciles como estos, pues para fijarnos en ellos. Sin duda. Paloma, en el caso de Xerox, nos has puesto algún ejemplo muy relevante, pero en tu otro gorro de vicepresidenta del Club de Excelencia en Gestión, ¿crees que estos valores, que estas competencias que ejemplificabas con personas que están trabajando en Xerox son necesarias, son imprescindibles para convertir a estas organizaciones en organizaciones excelentes como propugna el FQM? Pues mira, de hecho, estamos ahora mismo desde el Club de Excelencia que preside Alberto y que tengo el placer de ser la vicepresidenta, estamos implantando el nuevo modelo FQM 2020. Y aquí, precisamente, se ve un cambio muy importante porque todo lo que es la herramienta de diagnóstico está basada no solo en criterios financieros, sino también tiene muchísimo peso en criterios no financieros. En todo lo que es en los 3 bloques, tanto de dirección como de ejecución, como de resultados, en base a los cuales se evalúa una compañía y se le da un determinado sello, hay dos áreas presentes en todos los bloques. Crear valor sostenible y desarrollo y objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los famosos ODS. Se mide cómo la compañía contribuye a estos ODS, cómo la compañía crea valor sostenible. O sea, ya no se habla de crear valor para los clientes, se habla de crear valor sostenible, de cómo la compañía cuida el ecosistema en el que opera, cómo reconoce la riqueza de la diversidad. Con estas palabras, las estoy leyendo porque son las palabras exactas que están en el nuevo modelo FQM. Y cómo se busca una cultura de co-creación. Yo creo que aquí hay un cambio muy importante versus lo que es la tradicional competición de a ver quién es el mejor empleado, de a ver quién vende más, de a ver quién. Se busca ya la co-creación. Entre todos tenemos que conseguir que esto funcione. El equipo es el que tiene que conseguir, estando integrado y trabajando juntos, que la compañía alcance su propósito. Y realmente para mí hay un gran cambio, yo señalaría como uno de los más importantes, cómo ya no solo se mide, cómo ya empieza a tener menos peso los valores financieros, que eran los que marcaban siempre todas las evaluaciones de las compañías, y cómo los no financieros empiezan a tener peso. Esto en la FQM como organización europea, pero esto es otro concepto que ya en la bolsa americana, que tradicionalmente era la reina de la valoración de las empresas por resultados financieros, como ahora mismo los inversores empiezan a valorar a la hora de tomar decisiones de inversión este propósito de las empresas y este valor sostenible. Y esto ha sucedido antes del COVID y está continuando durante el COVID. Importantísima también, Paloma, esta reflexión, incluso estas recomendaciones de los proxy advisors que recomiendan no invertir en aquellas organizaciones que no tienen un porcentaje de diversidad razonable, ¿no? Alberto, desde la perspectiva de Fundación 11, ya no solo como prescriptor, sino también como organización, incluso también desde la perspectiva de Ilunion, este complejo día a día en el que nos enfrentamos, ¿el talento con discapacidad está siendo importante para enfrentar estos retos? ¿Algún ejemplo, alguna cuestión relevante que quisieras destacar? Bueno, nosotros, Grupo Social 11, somos el cuarto empleador del país no público y el primero del mundo en personas con discapacidad. Claro, si no creyéramos nosotros en esto, mal andaríamos, ¿no? Creemos efectivamente que el talento no está identificado con la discapacidad o con la no discapacidad. El talento va ligado a la persona y el talento, que es la capacidad efectivamente para enfrentar situaciones, pues, y bueno, el talento es muy complejo, no lo quiero definir yo solamente de esa manera tan limitativa, pero sí que es verdad que aquí, pues eso reside también en muchas personas con discapacidad. Hombre, José
y Paloma han hablado de personas muy excelentes que tienen en sus organizaciones trabajando, que no todos van a ser los mejores, pero que sin duda lo que sí hay un elemento fundamental que yo creo que simplemente es muy evidente, ¿no? Una persona con discapacidad, y más con discapacidades relevantes, importantes, como las que han hablado ellos, una persona que tenga, pues, que tenga una sordera, una persona que tenga una paraplegia, una tetraplegia, pues esas personas se enfrentan en la vida a muchísimos problemas, muchos más que una persona que no tenga esa discapacidad. Y por lo tanto, y eso va todos los días, eso no es... Bueno, yo un día me pongo un antifaz, teníamos nosotros una campaña muy bonita, ¿verdad, Mar?, sobre eso, que directivos se ponían una discapacidad por un día. No, esto es todos los días, ¿no? Desde que te llega la discapacidad, todos los días. Entonces, el levantarse todos los días con esa discapacidad supone que tu plan de acción para ese día es mucho más complejo, mucho más perfeccionista del que tiene una persona sin discapacidad para poder llegar a la misma hora a los mismos sitios. Simplemente el elemento de llegar, ¿no? O el elemento no sé, de coger tu ropa, o el elemento de vestirte, o el elemento de levantarte, o el elemento de enfrentar cómo explicar, cómo hablar lo tuyo, cómo hablar con naturalidad en una reunión en la que la gente no te conoce y la gente se sorprende al ver a una persona con discapacidad, porque todavía la gente se sorprende en muchos casos, en muchos contextos, ¿no? Por lo tanto, son personas que están acostumbradas a enfrentar y a promover soluciones y a resolver cuestiones que los demás ya tienen resueltas, ¿no? Por lo tanto, creo que sobre el papel, Ceteris Paribus son gente que tiene mayor capacidad para enfrentar problemas porque enfrentan más problemas todos los días. Y además, si llegan, y si han llegado hasta nosotros, si han llegado hasta Sero, si han llegado hasta Pelayo o cualquier empresa importante que está, pues es que han conseguido resolver esos problemas también, ¿no? Por lo tanto, yo Ceteris Paribus, hay discapacitados, obviamente, hay mejores profesionales y otros peores, como hay gente sin discapacidad, pero evidentemente yo en situaciones de Ceteris Paribus sí que diría que la persona con discapacidad está más acostumbrada a enfrentar problemas. Fijaros un detalle, en esta pandemia nos hemos visto abocados a estar 3 meses en casa, ¿no? Bueno, hay personas que están acostumbradas a que tienen dificultades para entrar y salir de su casa todos los días, ¿no? Y a pesar de eso, entran y salen de su casa todos los días, ¿no? Porque no quieren verse enclaustrados. Nos hemos dado cuenta pues lo difícil que es estar en casa y las consecuencias que tiene estar en casa pues en tiempos largos, ¿no? Bueno, pues hay muchas personas que tienen que luchar contra eso y muchas, ni siquiera son capaces de resistirlo, no son capaces de venderse a resistencia y se ven abocados a estar encerrados en sus propias casas. Otros no, otros lo consiguen, dan el paso y salen adelante y por lo tanto están mejor preparados para enfrentar la vida día a día. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos regulín de tiempo porque tenemos, como decíamos, a más de 300 personas inscritas en la jornada. Al finalizar este panel se abrirá un turno de preguntas. Los canales habilitados para hacer preguntas están ya formulándolas. Les agradecería también que pusieran a qué persona va dirigida la pregunta, si es posible, que nos facilitará el debate posterior. Pero no me resisto a abrir un tercer bloque en donde podamos un poco de forma pues, muy breve entrar en las recomendaciones. En base a esta experiencia, como líderes de estas compañías, ¿qué 2 o 3 cuestiones le recomendaríais a empresas que estén de alguna manera valorando si entrar o no en este tipo de políticas? ¿O qué 2 o 3 cuestiones recomendaríais en general para hacer frente a este contexto tan complejo? Y ya abusando un poco de ese privilegio de saber cuáles son vuestras recomendaciones, ¿qué nos recomendaríais también a nosotros, a Fundación 11, al Fondo Social Europeo, dentro de esta ayuda que os estamos prestando a las empresas para seguir trabajando juntos para que este Foro Inserta continúe siendo un referente en contratación de personas con discapacidad? Estamos ya en más de 23.000 contrataciones de personas con discapacidad gracias a empresas como las que hoy nos acompañan y gracias al talento también de las personas con discapacidad, como definía Alberto. ¿Qué nos recomendaríais y qué le recomendaríais, José, en el caso de Pelayo y a nivel general, desde tus múltiples GORs? Bueno, yo como comentaba antes Alberto, yo lo primero que recomendaría a otras empresas es que no tengan prejuicios, es decir, que
que se informen y que vean que personas con discapacidad no solamente tienen un afán de superación y unas capacidades impresionantes, sino que algunos temas, como que se piensa que hay problemas, mucho más problemas laborales por aspectos sanitarios o tal, bueno, pues que todo eso por lo general no es así. Es decir, en líneas generales eso se puede de alguna manera también paliar. Por tanto, yo creo que lo primero es tener una información muy clara, es decir, que muchas veces pues, no se tiene, se está simplemente con ideas preconcebidas y que eso es lo que hace que impida que demos el paso. Una vez que eso se ha conseguido, pues yo creo que luego hay que ponerse objetivos, como en todo. Es decir, las cosas siempre se dicen, ¿no? Lo que no se mide, pues es que no se hace. Entonces, pues igual que hacemos en toda la gestión, hay que ponerse unos objetivos muy claros y, bueno, en las diferentes situaciones que nos enfrentemos en la empresa, pero ir avanzando en esos objetivos. Y yo diría también, pues buscar ayuda, es decir, buscar ayuda pues en los temas de selección, de formación, como venís haciendo desde Inserta, que a nosotros en un primer momento pues nos ayudó mucho porque tampoco sabíamos ni cómo acometer este aspecto. Y ya Fundación 11 o Inserta, dices, ¿qué creo yo que ahí se podría hacer? Pues posiblemente también hay que intentar que las competencias de las personas con discapacidad pues vayan cambiando, que vayan siendo más competencias mucho más digitales, mucho más flexibles, mucho más orientadas a este mundo que viene y que por ahí pues vosotros también lo hagáis ver. Que también a esas personas yo creo que es muy importante que se les transmita que no se autolimiten ellas mismas, porque a veces nos hemos encontrado con eso, ¿no? Con incluso personas que son tremendamente valiosas, pero que por ese estigma social que tienen a veces, pues ellas mismas casi se autolimitan. Y yo creo que lo primero es que rompan con eso. Y yo, por último, otro tema que también destacaría es que yo creo que sería bueno buscar modelos que, como en todo, ¿no? Al final todos nos fijamos en ejemplos, en modelos que son los que hacen que los temas a la larga vayan cambiando, ¿no? Y que sean, pues una especie de embajadores del cambio, ¿no? Por ejemplo, nosotros que tenemos mucha colaboración con la selección española de fútbol, el que dirige la escuela de la federación, en la que están más de 1000 chavales de todas las edades, de todas las provincias y tal, que quieren ser pues futuras estrellas de fútbol y demás. Bueno, pues esta es una persona que le falta una pierna y le teníais que ver cómo juega el fútbol con 2 muletas. Bueno, es acojonante, es decir, es impresionante. Con lo cual, yo creo que al final ejemplos los tenéis vosotros. Alberto es otro ejemplo, es decir, más presente que él, ¿no? Es decir, pero bueno, yo creo que ese tema, de verdad, a mí me parece que también es muy importante, ¿no? Porque son referentes en el que todos nos terminamos fijando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, y posiblemente también lo que decía Paloma, ¿no? El hacer ver que ahora se le da mucha más importancia a los temas, no solamente a los financieros, sino también a los no financieros, y que hay una tendencia muy generalizada que además la han empezado las grandísimas empresas, las multinacionales, a nivel mundial, y que yo creo que eso también es otra palanca en la que nos podemos apoyar para que se vea la importancia que va a tener eso en las sociedades futuras. Gracias. Paloma, en este contexto que no podemos dejar de olvidar, que es tremendamente complejo, ¿qué le recomendaríais a las empresas y qué nos recomendaríais a nosotros? Bueno, pues yo muy en línea con José, al que tengo el placer de conocer mucho porque, bueno, pues formo parte del Consejo de Pelayo. Él me dio la oportunidad de formar parte también del Consejo de Pelayo, esta gran empresa que hace tanto por devolver a la sociedad parte de lo que recibe. Pues muy en línea con lo que él ha comentado, pues mi consejo para otras empresas es, y no quiero parecer, como dice mi hijo, pelota porque está por organizado por Inserta, pero yo le recomiendo trabajar con Inserta. Yo creo que hay 3 grandes áreas en las que tenemos que trabajar las empresas. Uno, selección del perfil más adecuado. Pues dentro de lo que es el mundo de capacidades distintas hay muchos perfiles y cuando la empresa tiene un puesto, tienes que encontrar el perfil más adecuado para ese puesto. Alberto hablaba, por ejemplo, de puestos de centros de atención al cliente como tiene Pelayo, donde hay gente que está acostumbradísima a estar al teléfono sentada porque, entre otras cosas, pues a lo mejor va en silla de ruedas y no puede andar, pues esa persona va a tener unas capacidades más adecuadas al puesto que otra que sobre el papel no tiene discapacidad, ¿no?
Entonces, esa adecuación me parece fundamental. Un segundo punto es adaptar a la empresa. A mí me pareció muy interesante en nuestra experiencia con Inserta cómo formáis a la empresa para incorporar y para incluir a las personas, eliminando barreras de las que no somos conscientes. Muchas veces no, está claro que hay barreras físicas, pues una rampa, pues eso creo que la sociedad ya en las barreras físicas creo que ya ha evolucionado, aunque luego en alguna sesión que me invitó la ONCE me di cuenta que hay muchas más de las que parecen, ¿no? Una sesión muy interesante, Alberto, que organizabais donde, bueno, pues nos poníais en una situación de invidentes, andar por la calle y te das cuenta de la cantidad de barreras. Entonces, Inserta te ayuda mucho, no solo de barreras físicas, sino que forma a tus directivos para acostumbrarse pues, a hablar de este tema con más naturalidad, aquellos que no lo tengan tan integrado en su management process, pues que se acostumbren a gestionar equipos diversos y entre ellos equipos con discapacidades. Y luego hay un tercer bloque fundamental que es los beneficios que una empresa tiene a la hora de contratar a gente con discapacidad y las obligaciones que tiene la empresa de realizarlo con el famoso 2% o un 4% de gasto en empresas que inserten en la sociedad a personal discapacitado. Entonces, esos tres grandes bloques, pues mira, qué mejor que un profesional como es Inserta para asesorarnos. ¿Y qué le recomiendo a Inserta? Pues yo aquí hay una palabra, no me gusta usar anglicismos por eso de la multinacional americana, pero hay una palabra que es awareness. O sea, creo que la sociedad tiene que ser más consciente de algo que hablaba Loreto al principio, de que estamos a la cola de la integración laboral de discapacitados. O sea, yo en los medios, en las tertulias, habla muchísimo del problema de desempleo juvenil, de la brecha de género, pero tenemos entre todos que llevar este mensaje a la sociedad. Creo que hay que crear más awareness en torno a la baja situación de empleo de la gente con discapacidad y también más awareness en cuanto a los valores que esta comunidad tiene, esa capacidad de esfuerzo que creo que todos los que convivimos, yo en mi caso, como decía Alberto, día a día, en mi casa, como decía, por mi experiencia personal, todos los que convivimos con gente con discapacidad somos muy conscientes, pero los que no lo hacen no lo son tanto. Entonces, creo que esta awareness sería fundamental, además de continuar formándoles, que eso sé que lo hacéis, pero creo que ahora este mundo digital en el que vivimos elimina muchas barreras, y creo que es una oportunidad precisamente para poder desarrollar muchas capacidades que igualen mucho a nuestra gente con discapacidad con los potenciales empleados que no la tienen. Excelente, Paloma, gracias. Alberto, desde la perspectiva de Fundación ONCE, para finalizar este primer bloque del panel y dar paso a las preguntas del público, que son muy numerosas, ¿qué le recomendaríamos? Bueno, a ver, yo es que coincido con lo que han dicho Paloma y José, que de esto saben mucho. Lo primero, tenemos mucha gente con discapacidad que ni siquiera se han planteado trabajar, ¿no? Que es ese dato que comentaba antes Loreto, de que solamente trabaja 1 de cada 4, porque hay mucha gente, no tanto gente que busca empleo y que no encuentra, que también hay, pero nos podemos encontrar también con que en algún emplazamiento concreto no encontramos, eso también puede pasar a veces, por eso es importante también recabar la colaboración. En este caso de Insertas es la mayor organización española para la búsqueda de personas con discapacidad y para la relación y para el matching entre empresa y persona con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, hay que ir a por el mayor, ¿no? Pero decía, lo importante es que hay mucha gente que no se plantea trabajar porque cree que no va a tener una oportunidad. De hecho, en las situaciones de crisis suele ocurrir que la tasa de actividad de las personas con discapacidad suele mejorar, ¿no? Porque familias, por desgracia, en donde al final un miembro acaba trabajando, se acude al final al miembro también con discapacidad, pues para que en auxilio de los demás pues pueda trabajar, a ver si él puede trabajar, ¿no? O sea, eso no nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, no es el mejor camino, pero es verdad que en momentos de crisis se da hay gente que no se ha planteado trabajar, que se plantea trabajar y que tiene una discapacidad. Creo que el otro elemento importante, lo ha dicho José, es el tema digital, ¿no? Tenemos que apostar ahí. Presentamos por Talento Digital, tenemos una gran ambición por formar en competencias digitales a miles de personas con discapacidad para que estén mejor capacitados para trabajar y para cubrir el gap que no se está cubriendo ahora mismo de personas con unas competencias digitales que a veces las empresas no encontráis, ¿no? Y que es un elemento importante. Y ahí tenemos que ir
juntos, ¿no? Y para una cosa y para la otra, las alianzas, ¿no? Las alianzas, ¿no? Decía estos días, y he escuchado y me sumo a ello, que una de las innovaciones que a veces olvidamos es la alianza, ¿no? La alianza, la cooperación es parte de la innovación, ¿no? Y por lo tanto tenemos que ser aliados, ¿no? Para poder activar a personas con discapacidad tenemos que ir juntos también, ¿no? Y tenemos que dar esa oportunidad y tenemos también que incluso ir con las familias, y para poder formar en competencias digitales que sean necesarias en el mercado tenemos que ir con las empresas que saben qué competencias necesitan las personas que quieren contratar en los próximos meses, ¿no? Aquí hablamos de meses, ni siquiera hablamos de años, ¿no? Porque las necesidades cambian de una manera muy rápida, ¿no? Por lo tanto, ahí la alianza, como decías tú antes, Mar, el ODS número 17 y la forma de innovar fundamental, que es la cooperación, creo que es el elemento que tenemos que darle mucho más operatividad siempre, pero en estos momentos difíciles más si cabe. Gracias, Alberto. Pues no podíamos tener mejor cierre de las primeras conclusiones del panel con esa reflexión sobre alianzas, sobre esa colaboración, que son además valores que llevaba implícito este foro Inserta desde el principio, esta colaboración público-privada, Fondo Social Europeo, Fundación 11, con las empresas, que son los principales empleadores, los que generan empleo y las personas con discapacidad, y esa innovación compartida, esa colaboración, esa co-creación que se comentaba también, ¿no? Tenemos que dar paso ya a las preguntas, tenemos muchísimas preguntas, las voy a tratar de resumir porque son bastante amplias. La primera es tanto para Pelayo como para Seros y aborda el tema del teletrabajo, que es un tema muy importante en este contexto. Paloma, ¿cómo lo estáis enfocando en Xerox y un poco qué riesgos o qué ventajas estáis encontrando? Bueno, nosotros realmente estamos teletrabajando mucho, o sea, desde que empezó todo este tema de COVID, tenemos una parte del personal que no puede teletrabajar porque está prestando servicios en las instalaciones de nuestros clientes, pero el resto hemos potenciado muchísimo el teletrabajo, yo dando ejemplo, estoy en mi casa, y realmente ahí, bueno, el rendimiento ha subido mucho, hemos hecho encuestas de satisfacción entre nuestros empleados de oficina y el 99% quiere continuar teletrabajando, y únicamente un caso puntual, 2 casos puntuales que bueno, pues en sus domicilios no puedan teletrabajar, prefieren ir a la oficina. Decidimos abordar, para mí, bueno, fue una decisión personal el abordar esto como filosofía para evitar fuentes de contagio. Y aquí yo lo comentaba antes, lo explicaba muy bien Alberto, aquí quizás más que nunca la gente con cierta discapacidad, o sea, con cierto tipo de discapacidades puede verse beneficiada, porque dentro de su casa las barreras ya las tienen adaptadas, ¿no? Tú has adaptado tu hogar a las barreras físicas que puedas tener, incluso has potenciado zonas de trabajo donde puedas desarrollar mejor tu día a día, y creo que es un entorno mucho más amigable para la gente con discapacidad, con lo cual creo que precisamente puede ser una de las áreas que nos ayude mucho, ¿no? a sacar el máximo potencial de ellos. José, muchas gracias, Paloma. José, en el caso de Pelayo, ¿cómo lo estáis abordando? ¿Qué riesgos, qué oportunidades? Sí, nosotros la verdad es que también en esta situación pues tenemos prácticamente a casi al 70% de la plantilla trabajando desde casa, ¿no? Porque las oficinas todas las tenemos abiertas, pero el resto, pues ya digo, están prácticamente todos teletrabajando. Yo creo que aquí es fundamental el que haya muchísima comunicación y muchísima cohesión. Es decir, aquí estamos insistiendo mucho en todos los directores, en todos los responsables, en todos los jefes de equipo, en que tengan una comunicación súper fluida, un seguimiento muy continuo, porque uno de los riesgos que existen, es decir, nosotros la verdad es que estamos viendo que el funcionamiento está siendo muy bueno, la atención igual, los clientes pues se sienten incluso hasta más atendidos, pues porque de una manera mucho más personal, pero uno de los riesgos que vemos es esa posible desconexión, ¿no? Es decir, al final te encierras mucho en ti mismo, dejas de estar en un entorno en el que compartes pues el ascensor, el café, socializas más. Bueno, pues ese riesgo existe, le vemos, y además cuanto más dura esto y además de una forma
casi obligada, que no es algo porque lo haces porque, bueno, pues te ayuda a conciliar o porque quieres, sino porque casi te están obligando, y además es unido pues a toda la situación esta un poco psicológica de la propia problemática, pues es muy importante que no te veas ahí aislado, que no pienses que al final pues estás tú solo. Entonces ya digo que para nosotros uno de los temas que más estamos trabajando es precisamente ese contacto y esa comunicación continua con los equipos y viendo todas las necesidades, trabajando en equipo. Hemos reforzado mucho ese trabajo por proyectos en el que participan de toda la empresa. Es decir, bueno, pues en esa línea es en uno de los temas en los que más estamos trabajando. Muchísimas gracias. Ainhoa Masit formula una pregunta vinculada un poco al desarrollo de las nuevas habilidades digitales y si esto es una oportunidad para reducir un poco la brecha digital de las personas con discapacidad. Lo formulaba antes el presidente de Pelayo también. Alberto, no sé si quieres hacer alguna breve valoración sobre esta pregunta, alguna contestación vinculada a proyectos que podemos estar poniendo en marcha. Bueno, es una gran oportunidad. Evidentemente aquí las empresas que están demandando personas con discapacidad, bueno, que están demandando personal formado en competencias digitales con o sin discapacidad, los que tenemos la vocación de formar a personas con discapacidad y de buscarlas y de formarlas, somos parte también del ecosistema, tenemos que hacer un ecosistema entre ellos, nosotros, el Fondo Social Europeo aquí es un aliado importantísimo y tenemos que poder poner en mercado, perdonadme que la expresión sea esa, a muchas personas con discapacidad trabajando para cubrir, ya digo, esa oportunidad laboral que existe, ¿no? Y yo, perdóname, Mar, pero no me resisto a lo que has comentado, al planteamiento del teletrabajo, aunque no... Yo sí quisiera hacer un comentario. Nosotros tenemos 19.000 personas en la calle todos los días vendiendo juegos responsables, loterías responsables. Por supuesto que tenemos que teletrabajar, pero que los modelos híbridos son los más equilibrados. Por supuesto que no todo el mundo puede... no todo el mundo puede ir a trabajar porque hay gente que tiene desplazamientos muy, muy complicados y que, digamos, el riesgo que asume es importante. Por supuesto que no debemos de acudir a áreas, sobre todo cerradas, en momentos en donde hay una afluencia relevante. Por supuesto que tenemos que tomar todas las medidas, pero también, por supuesto que tenemos que salir de casa, ¿no? Váyase que un día no nos dejen salir de casa, vamos a salir antes por si acaso, vamos a salir protegidos, vamos a salir donde no haya demasiada gente, pero vamos a salir a la calle, vamos de vez en cuando a entrar en un bar en donde veamos que cumplen bien las normas, que es en la inmensa mayoría, vamos a acudir a una tienda, si podemos, vamos a poder comprar nuestros juegos, vamos a poder ir a comprar una impresora de Xerox y vamos a poder ir a poner un seguro a una oficina de seguro Pelayo para verle la cara a la gente de Pelayo, que son gente además muy agradable y muy simpática, ¿no? Vamos a tratar de hacer estas cosas porque si no es que se nos va el país, ¿no? Tenemos que tratar de buscar eso, o sea, la seguridad por encima de todo, ¿no? Pero no todo el mundo... evidentemente en las compañías hay momentos, nosotros en Ilunion mismo estamos haciendo dos equipos, el equipo azul, el equipo amarillo, unos van una semana, otros van otra, porque hay que tratar de guardarlas, hay que cumplir las distancias mínimas en nuestro trabajo, todas las empresas lo están haciendo. Pero no hagamos un mensaje demasiado catastrofista, el teletrabajo viene para quedarse, pero no viene para quedarse solo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tratar de habilitarlo. Y luego, además, lo digo de una manera interesada también institucionalmente, ¿no? Si las personas con discapacidad no salen de casa, os aseguro que no va a haber transportes accesibles, os aseguro que no va a haber hostelería accesible, os aseguro que no va a haber parques accesibles. No los va a haber, porque si el problema si no se pone en evidencia el problema, no se va a solucionar el problema. Por lo tanto, si la ONCE hace 82 años los ciegos se quedaran en su casa con una pensión, no tendríamos hoy el Grupo Social 11. Por lo tanto, hay que salir de casa y hay que poner de manifiesto que esta sociedad la tenemos que construir entre todos con la seguridad oportuna, pero también tenemos que tener papel activo y no quedarnos, ya digo, no quedarnos en casa. Yo a veces me quedo un poco alarmado con la situación, casi con que asumimos con normalidad estas cosas y tenemos que tratar de, por favor que nadie me malinterprete, cuidarse al máximo, pero la calle tiene que ser un elemento social importante para la vida de todos, ¿no? Si no, además, como no hagamos eso, los 80 millones de visitantes que nos visitaban antes no van a volver, pues nos convertimos en un país triste, aquí no va a venir nadie. Muchas gracias, Alberto.
Tenemos que ir finalizando, hay muchas preguntas, pero tenemos que ir dando paso a la finalización, a las conclusiones. Pero no nos resistimos a unos minutitos más porque hay muchísimas preguntas que merecen ser contestadas. Carlos García hacía una pregunta vinculada a algo que han comentado ya los presidentes, a la Ley General de Discapacidad y al cumplimiento. En formato tweet, una pequeña reflexión sobre esto y que la iniciamos un poco diciendo porque habla un poco de cómo mejorar este ratio de cumplimiento de esta Ley General de Discapacidad, ¿no? Y yo pongo en parrilla de salida pues que esta unión de Fondo Social Europeo, Fundación 11, para ayudar a las empresas en este recorrido, pues ha dado buenos resultados. En formato tweet, ¿alguna línea que quieran decir cada uno de los ponentes? José, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que si me dejas medio minuto solamente para reforzar lo que antes decía Alberto del tema del teletrabajo. Yo lo comparto plenamente y lo decimos muchísimo en la empresa, es decir, tenemos que apoyar también toda la actividad económica, porque si nos quedamos todos en casa esto va a ser un auténtico desastre, con lo cual hay que cuidar esos dos aspectos y nosotros lo decimos aquí en el barrio. Hay montones de comercios, montones de pequeños bares, etcétera, que viven de nosotros, con lo cual dices, bueno, si nosotros no nos movemos, pues ¿qué va a pasar con este barrio, no? Y así en todo. Por eso digo que yo, la verdad es que eso lo comparto plenamente, que hay que tener ese gran equilibrio entre seguridad y también el reactivar toda la economía. El tema de la ley, bueno, yo creo que esto es como todos los temas que a veces se critican de que son imposiciones normativas, cuotas y tal, yo creo que en determinados momentos eso es positivo. A mí me parece que es bueno porque es la forma de romper moldes, de conseguir que la gente empiece a ver que eso es positivo y una vez que ya se haya conseguido, pues a lo mejor no es necesario, pero en determinados momentos que eso se ve que hay esa problemática, pues hay que impulsarla y al final pues la normativa y los aspectos públicos están para eso, están para apoyar determinadas formas que son necesarias realmente impulsar. Lo que se está haciendo ahora también con el tema del empleo, de todas las medidas estas que se van a dar de apoyo al empleo, tanto de personas en riesgo de exclusión como también de discapacidad, etcétera, pues yo creo que también es positivo. Es decir, que todo eso, todo lo que se haga en esa línea, a mí me parece que hay que apoyarlo al máximo. Muchísimas gracias. Paloma, ¿alguna reflexión sobre esto? Bueno, yo haría dos reflexiones. Una, que hay que dar a conocer a las empresas la parte de la ley, tanto las obligaciones como los beneficios. Hay obligaciones de cumplimiento de porcentajes o de contratación, en su caso, de servicios, y hay aspectos muy positivos como enormes ahorros en la cuota de la seguridad social. Entonces, esto creo, y yo, bueno, que charlo con amigos míos que tienen empresas y creo que hay un desconocimiento al respecto. Entonces, creo que es importante. Y luego hay otra parte que es, por supuesto, el que se obligue el cumplimiento, tanto aquí de nuevo yo intento siempre la parte positiva y la negativa. En lo positivo, que se valore dicho cumplimiento cada vez más por parte de la sociedad en temas concretos como pueden ser concursos públicos o, por qué no, concursos privados, que se valore que los proveedores y que en el proceso de certificación se valore e incluso se imponga que los proveedores cumplan esta ley. Y luego, por supuesto, la parte punitiva, ¿no? Que se impongan sanciones a aquellos que no las cumplan. Tenemos muchas preguntas. Nos comprometemos a que cada una de las preguntas que quedan sin contestar, por ser respetuosos un poco con el tiempo de todos los asistentes, las contestaremos individualmente. Aglutinamos varias sobre el tema de cómo se puede desempeñar esta labor o qué recomendaciones en contexto COVID. Y la finalizamos un poco con una línea extraída un poco de las conclusiones de los ponentes, que estaba vinculada a combinar un poco el SOS, la emergencia, con los ODS. Con promover un poco esa visión también a medio y esos objetivos de desarrollo sostenible, porque, como decía bien Paloma, la empresa no solo tiene que devolver a la sociedad, sino que es parte de esa sociedad también. Esta crisis nos lo ha demostrado más que nunca. Insisto, vamos a contestar cada una de las preguntas en individual y tenemos que dar paso ya a Virginia Carcedo, a nuestra secretaria general, que va a dar paso a la clausura y que además
dentro de la clausura hay una de las preguntas que quedan un poquito en el aire, que son todos los servicios que se prestan para ayudar a las empresas en este proceso, que le dejamos a Virginia para que lo pueda formular también. Y nos despedimos con una frase. Aquí habéis hablado en el panel de los héroes y que pues una persona tan emblemática en su faceta como Superman, pero también en su faceta de persona con discapacidad, que fue Christopher Reeve, decía que el héroe es aquella persona que encuentra la fuerza de perseverar y resistir a pesar de los obstáculos. Entonces, queremos daros las gracias a los presidentes que hoy nos acompañáis, a las empresas que representáis y a todas las empresas que nos acompañan, a las más de 300, y daros las gracias por vuestra heroicidad y por vuestro compromiso para crear un futuro mejor. Muchísimas gracias. Damos paso a Virginia Carcedo, nuestra secretaria general. Buenos días, gracias a todos y a todas. Tengo el honor y la difícil tarea de cerrar este encuentro, sobre todo por las importantes e interesantes reflexiones que se han trasladado por parte de los intervinientes en esta mesa redonda y también por parte de Loreto, de San Martín, al inicio de la jornada. Yo quería destacar, por no personalizar las conclusiones, pero sí hacer homogeneizando un poco los mensajes que se han lanzado, 3 cuestiones, ¿no? 3 palabras, 3 siglas. Yo centraría el tema en PPT, ¿no? Todo el mundo cuando piensa en la PPT piensa en un PowerPoint y yo creo que en esta presentación lo que se ha puesto de manifiesto es que esto va primero de personas, la P, personas con discapacidad, personas involucradas, personas resilientes y personas que tienen dificultades pero que las solventan, buscan empleo o no lo buscan y a las que tenemos el deber, como decía Paloma, de ayudar y de poner sobre la mesa una oportunidad de empleo, ¿no? Awareness. En segunda cuestión es el propósito. Se menciona que las empresas buscan ahora más el valor social, el valor de compartir y menos en la parte económica, ¿no? Sustituir los KPIs, que están muy centrados en los indicadores económicos, por los KPIs, los valores por indicadores, ¿no? Y por último, el talento digital, el talento diverso, que es el leitmotiv de esta jornada. El talento que está en las personas con discapacidad, en todas sus competencias, en lo que aportan, en la formación que reciben y sobre todo, como comentaba Alberto también y José de Pelayo, el presidente de Pelayo, tenemos en Inserta la base de personas con discapacidad más importante en España, casi 300.000 personas que están buscando un empleo, ¿no? Así que yo creo que los PPT son nuestro leitmotiv. Como decía Mar, los superhéroes son también las empresas. Nosotros, desde Inserta, desde Fundación 11, queremos agradecer lo primero a APD por su colaboración, que siempre es grata y que siempre nos aporta, pues que los expertos y los líderes empresariales tengáis conocimiento de las tendencias en inclusión que están cambiando el mercado de trabajo y el mundo, sobre todo en esta pandemia. También queremos agradecer a las empresas del foro Inserta, en especial a Xerox, a Pelayo, a Fundación 11 también, que nos apoya con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, porque con vuestra experiencia práctica habéis puesto sobre la mesa cómo resolver o cómo ser más eficientes en ayudar a que las personas con discapacidad encuentren un empleo, ¿no? Y sobre todo porque estáis implementando políticas de diversidad y de discapacidad en vuestros planes estratégicos que demuestran que la sostenibilidad, la discapacidad, la diversidad y los ODS generan rentabilidad y competitividad. Y no olvidemos que de esto van las compañías, ¿no? Queremos dar también las gracias a todas las empresas que nos acompañáis en esta jornada, en este camino que juntos hemos recorrido cada día, porque creemos que en España, sobre todo, que en este momento hay muchas pequeñas empresas a las que tienen muchas dificultades, creemos que la diversidad puede ser un elemento también que les puede ayudar a ser más sostenibles, ¿no? A tener una mayor perdurabilidad. Queremos agradecer también a todas las empresas que nos habéis elegido como partners. Esto va de innovación y de colaboración. Yo quería dejar un concepto que no es mío, pero sí que creo que es importante resaltar. La secretaria de Transformación Digital, la secretaria de Estado de Transformación Digital, el otro día, Carmen Artigas, habló de que la transformación digital, que la innovación es una infraestructura país. Siempre se habla de todos los datos, las reservas estratégicas, el petróleo, y creemos que los datos, la discapacidad, la diversidad, el talento diverso puede ser una infraestructura país y puede ser una reserva estratégica para España. Y lo ha comentado Alberto.
la discapacidad, la accesibilidad nos puede poner sobre la mesa como país puntero en sectores como el turismo, la hostelería, en los que tenemos que competir cada día, ¿no? Estamos convencidos que solo a través del trabajo en red con las administraciones, las empresas y las entidades tendremos una plena inclusión en la sociedad. Y estamos convencidos de que una sociedad tiene que ser diversa o no será una sociedad cohesionada y con visos de salir de la situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Con el COVID. Desde Inserta Empleo queremos poner sobre la mesa pues nuestros servicios. Estamos presentes en más de 36 oficinas a lo largo de toda España y ofrecemos sobre todo pues nuestra colaboración a través del desarrollo de acciones como formación, el ajuste puesto persona, comentaba Alberto, por talento digital, la captación de ofertas para las personas con discapacidad y sobre todo que estas ofertas y los candidatos estén aquilatados y sobre todo también ponemos sobre la mesa acciones de sensibilización, de difusión, no solamente ante la sociedad, sino incluso también ante el resto de trabajadores que van a colaborar con estas personas. Hemos asesorado y hemos acogido a importante número de personas con discapacidad durante el COVID y creemos que hemos sido capaces de transformarnos no solamente en nuestro apoyo a las personas con discapacidad, sino también a las empresas. Es importante, como comentábamos antes, medir los indicadores y lo que no se mide no existe. En este sentido, desde Inserta y Fundación 11 tenemos puesto en marcha el Observatorio DISMED, Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo, donde podéis encontrar un estudio que hemos realizado teniendo en cuenta a las personas de nuestra base de datos sobre cómo han vivido ellos el COVID, dónde ven que están las posiciones de futuro y qué es lo que hay que hacer para pues, que esta crisis la pasemos todos juntos y nadie se quede atrás, ¿no? No one left behind, como dicen los ODS. Ponemos a vuestra disposición pues nuestro asesoramiento de atención multicanal, una línea 900 de ayuda a las empresas, diseño de servicios de proximidad, guías de incentivos a la contratación, chatbox que ayudan a resolver de manera accesible e individualizada todas las cuestiones que se os puedan plantear y, sobre todo, estamos para lo que vosotros necesitéis. Cualquier cuestión que os pueda suscitar a las empresas, no dudéis en contactarnos. Es importante la ley de lo que mencionábamos antes de medidas para las personas con discapacidad se incluyan en las empresas de más de 50 trabajadores, pero también no olvidemos que en España muchas de las empresas que tenemos son pequeñas y medianas empresas que no están obligadas a cumplir esta ley. Convenzamos a estas empresas porque, como decía antes, esto va de PPTs, va de personas, de propósito y de talento. Y en esto, en Inserta, las personas con discapacidad en Fundación 11 y las empresas que habéis trabajado con nosotros, con la ayuda del Fondo Social Europeo, sabemos mucho. Muchísimas gracias y a vuestra disposición.